El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 segundo G. O llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, como siempre empezamos con mucha ilusión en este programa del Enfoque y como vieron en el cartel vamos a hablar del corazón. Hombre, eso de hablar del corazón vamos a explicarlo, no vamos a hacer un programa como algunas televisiones nacionales que hablan del corazón pero no hablan del corazón ese físico, sino del cotilleo que se produce con los artistas, con la jet set. Nosotros vamos a hablar esta noche del corazón, de todo lo que conlleva pues este aparatito que tenemos dentro y que bueno pues es parte principal de nuestra existencia y de nuestra vida. Para hablar de ello tenemos un invitado esta noche, tenemos al doctor Daniel San Román Sánchez, que bueno es médico adjunto en el Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria y también profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Me ha quedado algo mejor, alguna cosa más, porque eres también doctor en medicina, sí. Especializado en... Hice la tesis sobre el tema del trasplante cardíaco. Exactamente, o sea que con el corazón tienes mucha relación. Sí, llevo muchos años en el tema. Mi primera pregunta, a lo mejor simple y sencilla, y sobre todo Canarias, porque tú llevas 18 años en Canarias, sí, has podido palpar un poco nuestra situación física con esos pacientes que has podido tratar. En general en Canarias podemos decir que somos una población con un corazón sano y con pocas cosas malas. Hombre, yo creo que tienen los mismos problemas que en otras partes del país o de Europa. Es decir, yo creo que los problemas que hay aquí o que se van viendo aquí, con algunos aspectos diferenciales, pero son similares. Yo creo que ahora mismo hay algunos aspectos que sí se podrían mejorar respecto a algunos, lo que llamamos factores de riesgo. Es decir, el tema del sobrepeso, el tema de la obesidad, el tema de manejo de la tensión y el tema del azúcar, la famosa diabetes. Es decir, estos son aspectos, se ha hecho mucho y yo creo que eso es un logro importante en, digamos, corregir el tema del tabaquismo, del tabaco, ¿no? Es decir, la gente ha conseguido ir desprendiéndose del tema del tabaco, no totalmente, pero eso ya se va notando. Ya empezamos a notar los beneficios al paso de los años, porque como tú decías, efectivamente,
ya llevo años en esto y ya voy viendo un cambio en problemas. O sea, los pacientes tienen problemas afortunadamente menos serios al paso de los últimos años porque se les trata mejor, quizá están más preocupados de sus problemas y se cuidan mejor, quizá. Uno de los condicionantes de estas islas, y además que es atractivo para que mucha gente pues venga a vivir en ellas, en el caso tuyo no, digo en el caso tuyo no sería el factor principal, porque hemos estado hablando fuera del micrófono, el clima. El clima este que tenemos en estas islas, que es maravilloso, sobre todo para vivirlo, ¿influye en algo Yo creo que es un clima que beneficia. ¿Beneficia? O sea, sí, sin duda ninguna. O sea, yo creo que al principio no lo entiendes claramente, pero cuando vuelve de donde yo soy, Madrid, por ejemplo, ya te genera rechazo. Un clima frío te genera rechazo, y si está lloviendo en exceso te genera rechazo. Es decir, a lo bueno uno se acostumbra fácilmente. Yo creo que la gente que viene de turismo y repite, ya lo tienes claro porque repite. Le da bienestar, le da... Y a partir de ahí, si se siente bien, hace mejor las cosas. O sea, su trabajo va mejor, su estilo de vida personal va mejor, se cuida más. Es decir, yo creo que, de hecho, el clima, cuando se dice de las Islas Afortunadas, es cierto. Es un clima fabuloso. A veces la gente, pues bueno, dice que quiere cambiar y tal, pero es solamente durante una semana, el resto del tiempo no. En los hábitos de vida de los canarios, tú que has podido, efectivamente, bueno, pues has estado en Madrid muchos años en el Hospital Gregorio Marañón. Sí. Los hábitos de los canarios no se diferencian en nada, esos hábitos de vida, esos hábitos con respecto al resto del país. En grandes líneas no. Yo lo que estoy viendo, claro, yo llevo 18 años viviendo aquí, o sea, también eso es verdad, no llevo 18 meses. Quizá en todos lados lo que se está empezando a notar en la gente que es más joven es que de alguna manera está abandonando, pero eso es por un motivo social y tal, abandonando caminar, hacer algo más de ejercicio, estar más activo. Y de ahí está viniendo el sobrepeso y problemas de obesidad y diabetes muy tempranas, ¿no? Que antes aparecen más tarde, pero aparecen ahora porque muchos niños, muchas niñas ya son obesos en el colegio, cuando antes eso era una rareza. Siempre había alguien que era gordo y tal, sin embargo a día de hoy, y en ese aspecto, pues Canarias, igual que otras zonas, tiene mucho problema, que hay que trabajar en esa línea de prevenir y tratar el tema de la obesidad, porque a partir de ahí vienen otras cosas, la tensión alta, viene el azúcar, la diabetes, y evidentemente ya se convierte en un problema. O sea, trastornos del colesterol, todo viene un poco ligado ahí, y eso es por un exceso de sedentarismo. La gente hace muy poca actividad porque tiene, pues bueno, mucha distracción desde el punto de vista audiovisual, desde el punto de vista de ordenadores, desde el punto de vista de dispositivos móviles, y hay grandes deportistas, en las islas hay unos deportistas fantásticos, pero luego parte de la población, a pesar del clima, que invita a salir, a ir a la playa, a hacer deporte, pues no está todavía con esa mentalidad. Yo creo que es un tema que hay que trabajar, y que trabajar desde los primeros años, fundamental. Tú hablabas de la obesidad, Daniel. Hablamos también de esa alimentación. Tú hablabas efectivamente que hace 40 años veías en la clase un niño gordito y era como un poco la excepción. Además, yo lo viví, ¿no? Quiere decir que le llamabas el gordito, ¿no? Sí. Ha cambiado la alimentación, pero no a mejor, sino a peor. Es decir, estamos comiendo mucha comida basura, esa comida rápida, ese fast food que llamamos. Yo creo que lo que hace la gente es comer en exceso. O sea, antes la gente, para ir a comprar un trozo de queque, un pastel, un dulce, cualquier cosa, tenía que ir a un sitio, y lo tiene por todos lados. Hoy se baja uno en la gasolinera y lo que más vende son dulces y cosas y tal, y 25 tipos de chocolate y tal. Cualquier tienda, máquinas expendedoras, tal, en fin, muchos sitios se han dado cuenta que hay que quitarlas, ¿no? De la esquina del instituto, de la esquina del colegio, porque todo el mundo lleva unas monedas para eso. Antaño ni siquiera había las monedas. Esto es un fruto en parte del desarrollo económico. El desarrollo económico nos ha llevado a que muchos niños casi están enganchados a cada vez que les apetece, voy a tomar esto, pero no un donos, me tomo 3, porque me lo puedo comprar. En parte dice, ¿por qué? Porque es tan accesible. Si fuera una cosa todavía más cara, pues no. O sea que realmente es
pues un resultado probablemente de la evolución social y económica, que sin control o no equilibrado con ejercicio, porque el problema es que se camina menos, ya no estamos hablando de deporte, se camina mucho menos, se va mucho en coche a todos lados, la guagua nos acerca y nos aleja a todos lados, o intenta por lo menos hacer eso, con lo cual la gente, si tiene que subir una escalera, sube por la escalera mecánica o por el ascensor, no sube jamás andando, incluso gente que está perfectamente capacitada. Ese es un problema de mentalidad que habrá que recuperar, o si no habrá que ir a un gimnasio, no lo sé cómo hacer. Claro. Hablabas del tabaquismo. El tabaco, bueno, hace 40 años lo veíamos en los anuncios de televisión, fumar era de machotes, estaba aquel hombre con el caballo, que al final parece ser que murió aquel hombre de un cáncer de pulmón, anécdotas del tema, pero era un poco aquellos momentos, el fumar se veía bien, incluso se potenciaba. Hoy el tabaco está perseguido, prácticamente los fumadores son poco más que señalados con el dedo, pero así todo el fumador no deja de fumar. Han inventado cosas que yo no sé si están comprobadas científicamente para dejar de fumar, artilugios, pero el fumador sigue ahí, ¿no? El fumador sigue ahí porque es muy difícil dejar de fumar, y a pesar de las restricciones, pues también uno puede comprar tabaco en muchos sitios. O sea, es verdad que se limita la edad de acceso, es verdad que hay que activar una máquina para que le den una cajetilla de tabaco, pero el precio tampoco es prohibitivo. Volvemos a lo que es accesible para la mayoría de la población. Si un precio de una cajetilla de tabaco costara pues 10 veces más, la gente fumaría menos, sería disuasorio. O sea, 10 veces más, o sea, sería disuasorio. O sea, fumaría, en vez de 10 cigarrillos, fumaría uno, probablemente. Y luego el tema, y luego lo que está claro es lo que uno ha vivido, efectivamente, la imagen de que se ha dado. Ahora ya no se deja a nadie en Hollywood ni en ningún que aparezca fumando, para que no, excepto que lo exija el guión, como se suele decir. ¿Por qué? Porque transmite inmediatamente valores que la gente adopta, es decir, la gente copiamos de forma inconsciente. O sea, la gente se mete en formas de vida que luego tiene que recuperar y reaprender, y es muy difícil reaprender. Esto ya lo sé con muchos pacientes que les exigimos: deje usted de fumar, haga esto, baje de peso y tal. Esos son cosas que son difíciles, pero en absoluto imposibles, y sobre todo muy rentables. Sobre todo el tabaco, porque, hablando de que es un producto, y además lo dice la caja, que te puede producir la muerte, se permite vender, que es una de las cosas, las paradojas, ¿no? De las paradojas de este mundo, siendo, porque además la caja lo pone por 40 sitios, que mata, hombre, pues si mata, yo creo que por parte de quien debe prohibirlo, debería prohibirse, pero aquí esto es los intereses creados, ¿no? Exactamente. Ahí, por un lado, hay una industria que fabrica los cigarrillos, por otro lado, digamos que hay también muchos impuestos añadidos que también se cobran, y eso. Hay puestos de trabajo, o sea, no lo olvidemos, que decir que también eso. Entonces, fumar, las personas, no todo el que bebe ni todo el que fuma es fumador o bebedor importante, pero desgraciadamente sabemos que hay un grupo importante. ¿Cómo manejarse con esto? Evidentemente la mejor manera es no fumar nunca. Es decir, ¿para qué? Para no poder comprobar que te vas a acabar siendo dependiente y tendrás que hacer un esfuerzo, a veces importante, a veces no. Estoy sorprendido con muchas personas que me dicen: doctor, ya no fumo, he decidido no fumar. Y le digo una cosa: no ha sido tan difícil, lleva fumando muchos años y tal. Es decir, esta gente me admira. Es decir, han tomado una decisión cuyo alcance es tremendo en cuanto a prevenir, digamos, enfermedades de todo tipo. Yo soy cardiólogo, pero hay que olvidar que el tema del tabaco va a afectar a las arterias de todo el organismo, está detrás de los principales cánceres que hay en el tal. Es decir, es uno de los enemigos públicos número uno. Lo que pasa es que a veces cuesta reconocerlo, por la cultura, por la inercia de la cultura que llevamos. Es decir, muy difícil de pronto a la gente prohibirle tajantemente algo, es difícil de encajar eso. Y sobre todo además cuando le dices de dejarlo, porque además hay una cosa, Daniel, que es que la gente lo deja cuando ya tiene algo, ¿no? Claro, ese es el problema. Yo creo que en ese momento ya no lo dejes, porque claro, ya ha cogido, ¿para qué lo vas a dejar, no? El tema volvemos a lo de la escuela. Claro, la escuela es la clave, es decir, la gente, que sean los hijos, que sean los nietos los que vengan a decirles a estas personas, es
decir, no deberías de fumar porque te perjudica. Esto es el choque con la realidad. Es decir, esta persona sí sabe, como yo, que me perjudica fumar. ¿Dejar de fumar se puede hacer? Sí, por supuesto. A veces, bueno, por comodidad, por debilidad no es la palabra, ¿no? Sino por inercia. Bueno, pues sí, total, esa frase que se dice, ¿no? Pero de algo hay que morir, ¿no? Evidentemente no es lo mismo tener una muerte brusca, súbita, que es incluso hasta en fin, alguien dice que es una muerte de los elegidos, que tener una muerte con un problema respiratorio, con oxígeno, semanas, meses o años, con una dificultad respiratoria sentado, ¿no? Sin poder desplazarse. Es decir, hay que mostrar más esto, que es la realidad y que está ahí, que no le afecta, y que dicen incluso que si no se para lo del tabaco o incluso parte de la contaminación ambiental, habrá muchísimos problemas respiratorios en el futuro. O sea que realmente merece la pena el esfuerzo, o sea, el sacrificio, si alguien lo quiere ver así. Una de las cosas, iremos desarrollando a lo largo de este programa, en la que tú estás a lo mejor pues más embarcado, que es un poco esa calidad de vida, ese ejercicio, ese intentar bueno, pues mantenerte en forma, que eso te va a repercutir en tu salud cardiovascular y vas a vivir mejor, con mejor calidad y mucho más tiempo, ¿no? Sí. Porque es una de las cosas que tú ahora mismo estás como muy embarcado. Sí, yo empecé con el tema de estudiar los problemas que aparecían a nivel del corazón y tal, pero es que el tema del ejercicio, yo creo que hemos nacido para movernos, o sea, todavía tendrá que pasar muchísimo tiempo antes de que nuestra sociedad o seamos diferentes, ¿no? Como especie estamos hechos para movernos. La gente que está incapacitada sufre muchísimo, incluso por estar incapacitada y no poder moverse, simplemente por una cosa como esa. Entonces está claro que el ejercicio va a prevenir muchísimas cosas, aparte de que produce bienestar. Hay un grupo de la sociedad que está literalmente enganchada, de tal manera que el día que no hace ejercicio un rato o mucho rato, les cambia el estado de ánimo, les cambia el humor, están de mal talante, como dirían. ¿Por qué? Porque el bienestar que les produce hacer ejercicio lo notan, produce una sensación agradable y además es una inversión que a medio y largo plazo les va a evitar problemas. La gente que hace ejercicio no fuma, la gente que va a tener muchas menos probabilidades de tener problemas con el azúcar o la diabetes. La tensión la va a tener mucho mejor regulada o no va a tener tensión. En fin, el tema del colesterol lo va a tener más regulado o no va a tener problema de colesterol. Sus articulaciones van a estar mejor, es decir, su mente va a funcionar mejor. O sea, eso ya se sabe, hay muchos estudios hechos en ese sentido. Entonces, el ejercicio pues puede ser cualquier cosa, simplemente caminar a un paso, digamos, un poco ágil, no hace falta más ni menos. El problema es dedicarnos un tiempo a nosotros para hacer eso. Es decir, bien a nivel individual o incluso en grupo, que puede ser más divertido, más ameno, no sé. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con el doctor Daniel San Román Sánchez, estamos hablando del corazón, estamos hablando de todo ese mundo relacionado con este aparatito que llevamos dentro, pero que bueno, que hay que cuidarlo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones, en civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos, únicos en España en la eliminación del IBI, cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más, reclamación preferente SISUAR. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G
o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque y seguimos hablando con Daniel San Román Sánchez, que como decíamos es cardiólogo. Estamos hablando del corazón, estamos hablando de todo lo relacionado, sobre todo con esa calidad de vida, con ese ejercicio, con ese mantenimiento que a la larga, bueno, pues nos va a servir, sobre todo para tener una mejor vida y a lo mejor más duradera, que en muchos casos, con este estrés que vivimos en los últimos tiempos, bueno, pues parece que es uno de los factores más importantes, ¿no, Daniel? El estrés que se vive en la actualidad no era el que se vivía hace 50 años. No. Es decir, estamos en una vorágine, incluso Sí. estas islas que tuvieron siempre fama Sí. de bueno, le decían aplatanadas, pero No, era esa calidad de vida que yo disfrutaba en los años 70, que hoy también estamos todos, que si te descuidas te lleva el que viene detrás, ¿no? Sí, yo creo que hay el efecto de globalización en ese aspecto se nota. Yo de cuando he llegado aquí a hoy, evidentemente, claro, es que ha pasado mucho tiempo, pero noto una diferencia tremenda, o sea, de cómo la gente se conduce en general. De todas maneras, sí tengo que decir, y esto sí lo puedo decir, porque llevo muchos años trabajando y antes fuera aquí, que la gente de promedio, y lo digo absolutamente, vamos, contrastado, es de una tranquilidad y de un respeto en general de trato superior a otros sitios. O sea, esto lo puedo decir. En mi trabajo, al menos, lo he comprobado constantemente, en situaciones incluso límite. Vamos a decir, lo cual, digamos, lo tengo que decir como algo que me admira. Sí, sí. Y así todo, me imagino que también influirá en nuestro corazón, el tener menos, ser más tranquilo. Ser más tranquilo, yo creo que ordena un poco la forma en cómo vivimos. O sea, decías antes el tema de la comida basura, a veces sí, bueno, es una comida que es mal preparada y tal. Yo creo que básicamente es el exceso de la comida, el exceso de la bebida. Todavía socialmente la gente no entiende que pueda ser moderado, es decir, estoy intentando bajar de peso, estoy intentando beber menos alcohol, estoy intentando no fumar, no fumen aquí, o bueno, yo me voy, en fin, todavía nos falta, y no hablo de que en todos lados es lo mismo, entender que la gente intente llevar las riendas de su vida. Es decir, el estrés lo que hace básicamente es, yo creo, romperte el esquema de tu vida, te lleva. En vez de tú llevar las riendas, te lleva. Y entonces, pues, eres un poco compulsivo, excesivo, sobre todo en fumar en exceso, beber en exceso, comer en exceso, sin saber ni siquiera. Cuando la típica figura de la persona que llega a su casa, está eso, y cuando se da cuenta se ha tomado 3 platos de comida y ni se ha enterado. O sea, esa cosa compulsiva. Eso le tranquiliza durante ese rato, ya le produce un efecto de tranquilidad de ese fenómeno que tú dices del estrés. Es la forma, yo creo, en la cual el estrés estaría
tremendamente dañando a la sociedad. O sea, cada vez más la gente se queja. ¿Por qué? Bueno, hay mucha competitividad, sí, es algo que se ha fomentado, sin duda. O sea, es decir, la persona que no es competitiva, de alguna manera se va quedando relegada, rezagada, y entonces la gente, le guste mucho o no le guste nada, intenta ser competitiva, y unos están más preparados que otros por eso, y ahí surge el conflicto, yo creo. Pero el problema, desde luego, sí. Nosotros vemos muchas personas que tienen taquicardias constantes generadas por estrés. Mucha gente que tiene angina del pecho, incluso infartos, están en relación con estrés, es decir, con niveles, en fin, elevados de estrés que se manifiestan con el tema este de los cortisol alto y tal, que se puede medir. Efectivamente, esas personas a veces no tienen problemas y en otros sí los tienen. Si hubieran vivido, hay gente que tiene la tensión alta durante su trabajo. Cuando está en fin de semana no tiene que tomar medicación porque no lo necesita. Esto es tremendo darse cuenta, o sea que sí que el estrés, la tensión del trabajo, la tensión de la competitividad por nuestro puesto de trabajo, por nuestra posición, en fin, por de alguna manera se manifiesta. Hay mucha gente que tiene problemas con la tensión, cuyo componente fundamental, que esto que se viene diciendo, emocional, está ahí. Salen de su ámbito de su trabajo y ese día, esos días que están de vacaciones o están, digamos, de descanso, no necesitan fármacos. Esto es curioso también. Es curioso también. Sí. Hablamos del colesterol. El colesterol, incluso en los últimos tiempos, es hasta publicitario, ¿no? Es decir, yo no sé las campañas publicitarias para vender productos. Todo este tipo de cosas, estas fuentes milagrosas de estos productos, por llamarlo de alguna manera, bueno, un poco más que tomando estos productos ya no vas a tener colesterol, prácticamente te lo anula, porque además las publicidades no es que sean engañosas, pero bueno, son verdades a medias en muchos casos, porque yo me imagino que todo esto algo de verdad tienen, pero a lo mejor falta explicar. Todo esto, ¿tú crees que esto beneficia a la gente en tener su cuidado del colesterol? Porque dice, bueno, yo me tomo esto y ya me olvido y me tomo el chuletón de Ávila, claro, y me tomo los 4 whisky que no me va a pasar nada porque me he tomado ya está todo arreglado. Sí, porque yo creo que esto da lugar a malos entendidos. Sí, yo creo que sí, yo creo que el problema se ha transmitido. De hecho, aprovecho para decir que hay una especie todavía, en el momento en que estamos, en el siglo XXI, convive mucho la medicina, en fin, científica, súper avanzada, súper tecnológica, con la medicina alternativa, o con, deme los remedios. Esto no solamente no va en retroceso, sino que compite día a día con la medicina tradicional, que se basa en la evidencia y tal. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, a veces con pocos resultados, con pocos trabajos, se fomentan, digamos, algunas cosas como lo que estás comentando, ¿no? De decir, bueno, pues me tomo este producto que han dicho que baja el colesterol, sí, pero primero lo baja en un porcentaje muy bajito, muy poca cosa. Segundo, no lo baja permanentemente, o sea, es decir, que si sigues tomándolo probablemente ya no haga ningún efecto, con lo cual, pero claro, a la gente le gusta. Yo lo único que veo de todo esto, lo único beneficioso que veo, o más beneficioso de todo esto, es que la gente por lo menos se mentaliza en que tiene que hacer algo para evitar el perjuicio de tener colesterol alto. Por ese lado, bienvenido sea. Quiere decir que no ignorar que si tenemos este problema, al final tenemos vamos a tener un problema, es decir, que incluso aparece cuando uno menos lo espera, cuando ya estaba haciendo las cosas bien, pero es por lo que ha pasado previamente, y segundo, por donde menos lo espera, ¿no? Yo como cardiólogo siempre espero que todos los problemas vengan por el corazón, pero no es así, también afecta a las arterias que van al cerebro, la cabeza y tal, es un tema muy serio. Hablábamos del mantenimiento, hablábamos, pues claro, el colesterol necesita ese ejercicio, pero en general nuestro cuerpo necesita ese ejercicio. La gente en general, y sobre todo en Canarias, que tú poco a poco, en estos 18 años que llevas aquí, has podido ir comprobando, sobre todo con pacientes y tal, se mentaliza, sobre todo porque, claro, a mí me hablas el que puede tener ya un problema, pues sí, ese seguro que lo tiene, tiene que tomar ese ejercicio, pero la gente se va mentalizando de que para tener una salud sin problema. Lo que tiene que intentar, yo creo que la idea, lo que intentamos intentar es hacer una medicina preventiva. Eso es lo que te iba a decir. Hacer una medicina cada vez más individualizada, es decir, no todo el mundo va a ir vestido igual y tal, pues no todo el mundo tiene el mismo problema, ni la tensión de esta persona es igual que la de aquella, ni el colesterol, no.
no se puede. Ahora, yo creo que claramente tenemos que, digamos, no ir hacia algunas tendencias de que, bueno, es que el médico intenta crear enfermedades. No, el médico lo que tiene que hacer es intentar concienciar, transmitir algunas ideas básicas para que la gente sepa de alguna manera cuidarse a sí mismo. O sea, nosotros podemos asistirle, pero no podemos hacer, digamos, su tarea, es decir, de vez en cuando vigilarse la tensión, hacerse un análisis, porque en ese momento, si uno lo detecta, lo puede corregir y no es tan difícil. Tomar la medicación, a veces el principal problema es el coste que pueda llevar, es decir, pero no sería tanto problema ni efectos secundarios. Yo entiendo que la gente, a todos nos desagrada tener que tomar una medicación por algo, pero hay que ver lo positivo. Tiene la suerte de que esto tiene un tratamiento y un efecto positivo. Hay muchos problemas en medicina todavía que no hay una solución, o sea que esto que estamos planteando, que es el día a día, afortunadamente en los últimos 10 años ha habido un bajón espectacular gracias a una progresiva concienciación con el tema cardiovascular. Estas campañas que a mí incluso a veces me parecen, caray, que mira que le estamos dando a la población. Bueno, pues poco a poco la población va limando, va entendiendo, no obsesionando a la gente. Yo creo que la obsesión no es buena. O sea, tú me comentabas hace un momento, decir, bueno, es que la gente, claro, se tiene que convertir en una persona hipocondríaca. No queremos hipocondríaco, sí, porque hipocondríaco a nosotros también nos vuelve locos. Es decir, que los médicos nos volvemos locos con esa persona que siempre tiene algo. O sea, bueno, y ahora cuéntame qué. O sea, decir, ¿por qué? Porque está bien la persona que se cuida, pero tiene que vivir. O sea, hay que vivir la vida y esto forma parte, digamos, de un mantenimiento, como hacemos con las máquinas, ¿no? Para entendernos, que también las mantenemos, procuramos que si están bien, van a funcionar mejor, van a durar más años y van a dar menos problemas. En este caso, nuestra máquina no tiene recambio, somos nosotros y eso está claro. No hay ningún mensaje filosófico, el problema es cuánto se preocupa uno, digamos, porque de alguna manera se tiene estima, algo que ahora se habla mucho, es decir, si uno se estima, de alguna manera se cuida y si se cuida va a tener muchísimo menos problemas. A veces es fácil, digamos, cuidarse, lo difícil, digamos, es permitírselo. Claro. Tú escribes un libro junto con otros compañeros y en el año 2009 o 2010. 2010. Háblanos un poco de ese libro. Bueno, el libro este surgió, digamos, como resultado del tema de que yo estaba, digamos, trabajando en la universidad, dando cursos de doctorado en el Colegio de Médicos sobre el tema de corazón y deporte. Es decir, es un tema que tiene muchas vertientes, como estábamos comentando hace un momento, en cuanto a prevención de problemas. O sea, empezamos incluso desde el punto de vista psicológico. La gente que hace ejercicio normalmente es gente más tranquila, gente más satisfecha, más contenta, ve menos problemas, entra en el trabajo, ve menos dificultades, tiene menos estrés, porque parte del ejercicio no se acaba en el momento del ejercicio, dura horas y tal, hasta que ya se va acabando y entonces necesitamos otra sesión. Entonces así, y entonces lo que hablamos, estas personas intentan cuidarse, intentan tener un peso más adecuado, se vigilan, los vigilan más, los controlan, entran en una dinámica, es decir, una especie de camino de, bueno, intentar vivir saludablemente. Eso de alguna forma fue lo que, viendo aquello, vas estudiando y dices, bueno, pues aquí hay mucho que hacer, ¿no? Y por eso empecé con un proyecto que era muy limitado el tema del libro y al final pues acabamos participando de todo, estudio genético para el tema de evitar, digamos, el problema este de la muerte súbita, que afortunadamente, y con esto quiero tranquilizar a los que estén escuchando, es un problema que es afortunadamente poco frecuente, pero que en absoluto debería de producirse, es decir, y luego cantidad de problemas que existen en todos los gente desde la edad escolar hasta la gente que es adulta y quiere de alguna manera beneficiarse, encontrarse bien y cuidarse, pero tiene que hacerlo en un ámbito, digamos, de seguridad. Incluso ahora nos estamos planteando, los que ya buceamos un poco más, por así decirlo, en esto, ¿no?, el exceso del deporte, es decir, el ejercicio sí, pero también con cierto límite. Cada persona debería de tener un poco diseñado qué tipo de ejercicio o si no qué tipo de actividad puede hacer y hasta dónde. Más allá, no solamente no gana, sino que probablemente incluso pueda tener problemas que se habrían evitado. Tú me hablabas fuera de micrófono que incluso con los niños
incluso los deportes, hay determinados deportes, cada persona o cada niño tiene a lo mejor incluso qué deportes podría practicar, Sí, porque de exacto. repente... Sí, eso lo saben los que preparan a nivel, los entrenadores, los preparadores físicos, lo saben qué tipo de entrenamiento, pero luego deporte, algunos niños, por mucho que insistamos, no pueden hacer algún deporte de competición a nivel, ¿por qué no? Pues los hacemos sufrir y tal, pero sí pueden hacer algunas actividades que son divertidas, que además les relacionan con las personas, les hacen sociables, les permiten tener, digamos, un estilo de vida agradable, intercambiar experiencia, aprender. Se aprende mucho haciendo deporte, haciendo eso, y es un estilo de vida. Yo he hecho mucho deporte y para mí fue una especie de tabla en un momento determinado, y he estado haciendo deporte pues, hasta más allá de 30 años, digamos, de forma organizada. Es una cosa, si se puede realizar y no hay impedimento, bastante interesante. Es por eso que también me motivaba más a aprender más de esto y a ver qué aspectos. Hoy en día hay muchas personas que consultan por esto y yo creo que en muchos casos detectamos cosas que en la inmensa mayoría de los casos se pueden manejar, podemos dar un consejo respecto a eso, podemos tranquilizar las más de las veces de que no hay ningún tipo de problema. En algún caso no es así. Bueno, vamos a hacer un segundo alto en este camino. Estamos hablando del corazón, estamos hablando con el doctor Daniel San Román Sánchez y bueno, dentro de muy pocos momentos volvemos de nuevo. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUA. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, en la última parte de este programa que esta noche está dedicado al corazón. Bueno, además es un aparatito que es muy romántico, que todo el mundo... Que yo no sé, esa relación del corazón con el amor, con todo esto, se le ha dado un aspecto muy bueno, que no lo sé de dónde viene. Bueno, yo creo Daniel, que ¿no? es una cuestión clásica, ¿no? De relacionar las emociones y tal con el corazón, y el romanticismo, incluso hasta el odio, si es una persona de mal corazón, es toda una historia, ¿no? La que hay sobre eso. Pero que poco tiene que ver, ¿no? Pero algo sí tiene que ver, es decir, que evidentemente, probablemente la gente que está muy contenta o muy excitada o muy estresada acaba teniendo palpitaciones. O sea, su corazón va más rápido y sobre todo va irregular. O sea, que sí que se refleja en muchas personas y tal, ¿no? Estaba eso que le dio un vuelco el corazón. Sí, efectivamente le dio un vuelco porque le dio un latido especial y además lo notó, ¿no? Es decir, y luego efectivamente, pues muchas personas que en medio de una discusión tremenda, un estrés máximo, es decir, esto lo vemos mucho ahora recientemente, esto tiene una historia de 10 años, las mujeres, sobre todo las mujeres, sí, que antes no les daba nada esto de se le ha roto el corazón, bueno, pues algo sí tiene de verdad, es decir, la miocardiopatía por estrés, esta palabra técnica, que tiene un nombre japonés, Takotsubo, esto tiene 10 años, es decir, le pasa a las mujeres que reciben una noticia muy desgraciada,
y un grupo de ellas acaba en el hospital, y lo que antes interpretábamos como le ha dado un infarto en medio de una tragedia y tal, no, es un exceso de adrenalina por estrés, que el corazón lo deja machacado. La inmensa mayoría se recuperan, pero algunos fallecen, o sea, es decir, yo los he visto. Y esto le da sobre todo a las mujeres, algunos hombres también lo padecen, y es una miopatía por estrés, así se llama técnicamente. O sea que sí que el corazón de alguna manera refleja o es diana, por así decirlo, de nuestras emociones. O sea, lo que los clásicos atribuían y tal, de alguna manera, a día de hoy todavía seguimos descubriendo cosas. Tenía algo que tiene ver. Que ver, tiene claro. que ver, sobre todo muchas mujeres que son más sensibles, a lo mejor no lo sé, no sé cuál es la explicación exacta, pero esto es realidad. Es decir, vemos a personas cada X tiempo, vamos viendo personas y tal, y después de descartar muchas cosas, lo que ha tenido esta persona, y efectivamente, la gran mayoría de esas personas, a los pocos días, pocas semanas, van a tener un corazón rigurosamente normal otra vez. El que tiene un infarto no le pasa eso. También hay infarto por estrés, pero quiero decir que, efectivamente, las emociones, tanto las alegrías como tal, como el estrés, como la sensación de tragedia y tal, nuestro corazón sufre enormemente con eso. ¿Qué pautas tenemos que tomar? Y cuando digo esas pautas de vida, esas pautas de ese mantenimiento que debemos hacer, porque yo creo que eso lo debemos hacer durante toda la vida, porque cuando seas joven, como hagas exceso, lo vas a pagar cuando pasen los años. Sí. Es decir, que tú ese mantenimiento realmente deberías tenerlo desde chico, ¿no? Desde pequeño. Hombre, la edad para aprender es cuando uno es muy joven. Lo que aprende uno, esto es lo que hace que unas personas, una cultura coman una comida y es lo que les gusta, y otros comen otra comida que es totalmente distinta y es lo que les gusta comer. O sea, cuando son mayores, lo que les encanta es que le den el plato de la comida esa, por poner un ejemplo. Es decir, está claro que a uno lo que le ha aprendido, lo que le han enseñado, lo que le han transmitido a esa edad, queda como marcado. Y si es favorable, fantástico. Si es desfavorable, pues habrá que corregirlo. Y esta otra palabra que está muy de moda, reaprender. Reaprender es difícil. Claro que se puede hacer y habrá que hacerlo en muchos casos. Pero la idea es que desde que estás en la escuela, no solamente enseñarte conceptos, teorías, historias, sino cómo organizar tu vida. Es decir, qué cosas deberías de hacer para que las cosas te sean favorables. Entre ellas, una buena alimentación, un buen estilo de vida, porque eso va a proteger mucho tu salud, entre ellos los temas del corazón, los temas cardiovasculares. Cuando llegas a determinada edad, también tienes que tomar unas medidas para ese mantenimiento. Sí. ¿Qué hablamos? ¿De los 30, 40 años? Yo creo que en los varones se habla, sobre todo los varones que tenemos ya, por ser varones, tenemos más riesgo que las mujeres, está claro. A partir de los 35, 40 años, 35 años ya sigue siendo una persona joven. Todavía en la sociedad que tenemos, ser joven se ha estirado más, mucho más, claramente. Pero hay que tener esa consideración porque gente que simplemente por el hecho de ser varón y tener 40 años, a pesar de no ser fumador, no tener el colesterol, no ser diabético, hacer ejercicio, le da un infarto. Es decir, el hecho de ser varón en sí mismo ya puede ser, digamos, un riesgo que está ahí, frente a una mujer con la misma edad. Después las mujeres, conforme pasan los años, ya igualan un poco más, pero está claro que los que tenemos más riesgo somos los varones. Tenemos todos los números de la lotería. Tenemos los números de la lotería. Si además a eso se añade ser fumador, tener mucho sobrepeso, ser diabético y tal, evidentemente todo eso nos va a complicar la vida. Es decir, no tiene por qué necesariamente eso si hacemos una especie de actitud responsable. Es decir, bueno, tenemos diabetes, pero la corregimos, un tratamiento, hacemos actividad, nos preocupamos de que las cifras de colesterol estén bien, que nuestra tensión esté bien controlada. Es decir, a partir de una edad, esto de que de pronto un día a uno le toman la atención, entre los médicos a veces desgraciadamente tampoco somos un ejemplo para eso, de pronto, y la tensión está alta, pero ¿y desde cuándo? Ah, pues la última vez que me tomaron la tensión fue, esto es un problema. No hay que tomarse la tensión 15 veces al día, pero lo mismo que vigilamos en nuestro coche, que los neumáticos no vayan en el suelo, porque ya sabemos que la tensión está mal de los neumáticos, pues hay que vigilar de vez en cuando. Esto que hacemos con otras cosas que entendemos que hay que mantener, que hay que hacer, con nuestro organismo deberíamos hacerlo con más cuidado, con más vigilancia. No se trata de estar todo el día en médicos, no ese es el mensaje. Yo por lo menos lo que pretendo es que gran parte de la tarea, lógicamente la tienen que hacer las personas en sí mismo, pero no olvidarla. O sea, olvidarla o decir, es que yo me encuentro bien, eso es a veces un problema.
La tensión, cuando viene a dar problemas, es porque da complicaciones severísimas. La diabetes da problemas tremendos. El hecho de tener un problema por el tabaco a nivel respiratorio, a nivel de otro tipo de tumor, cuando viene a dar un aviso, ya a lo mejor puede ser tarde. Es mejor intentar vigilar, corregir unos análisis hechos periódicamente, un electrocardiograma, una vigilancia de la tensión. Son cosas que a día de hoy, probablemente con la tecnología que hablábamos antes, la tecnología nos va a facilitar mucho eso y va a ser más inmediato. Entonces nosotros haremos otro tipo de actividad más complementaria con eso, pero hay que vigilar, sí, no nos queda otra. El caminar, hablábamos fuera de micrófono, bueno, no hay que hacer excesos porque efectivamente hay gente que empieza a practicar deporte y los ve uno que nada más que le falta que la lengua le salga por ahí con una determinada edad y con cara amarilla, o sea, se está sobrepasando. Pero el caminar, hablamos de caminar solamente, es uno de los ejercicios posiblemente más saludables que pueda hacer la persona, ¿no? A muchas personas se le dice que hagamos, hay que hacer ejercicio, hay que hacer tal, todo este mundo ahora últimamente está súper de moda, sale a hacer carrera, footing y tal. Bueno, eso en algunas personas no tendrá consecuencias, pero en otras, si están corriendo muchas horas a la semana, a lo mejor sus rodillas, sus caderas, la columna va a acabar con problemas. Es decir, que esto también hay que comentarlo para que intenten correr, no en exceso, correr sobre terrenos blandos, hacer ejercicio con unas zapatillas y tal adecuadas. Es decir, ¿por qué? Porque lo que tratamos es solamente de quedarnos, como siempre, con los beneficios, no con problemas. Es decir, porque el día que esa persona no puede caminar ya porque tiene artrosis en una rodilla y tal, hemos ido al otro lado. Ahora sí que ya no caminamos ni poco, ni mucho, ni nada. Es decir, que de alguna forma la idea es hacer las cosas con moderación y sobre todo con un poco de constancia. Algo de esa palabra que dicen de disciplina suena un poquito así, bueno, pero es que no hay otra. Es decir, el tema es ser un poquito constante, regular. Hay que buscarse cualquier tipo de excusa para hacer de eso una prioridad. El problema es que la mayoría de la gente, y yo me incluyo, siempre que esto, bueno, es que hay otras cosas, hay otras obligaciones, hay otras cosas que hay que sacar adelante y esto no es prioritario. Hay que cambiar el chip. Esto es prioritario. Y como es prioritario, le importa a la persona en concreto, tiene que buscar la forma de que, por supuesto, la primera que tiene que entender es la persona, pero los de alrededor lo tienen que entender. Yo muchas veces le digo a los pacientes, tiene que hacerse usted más egoísta. Más egoísta es cuídese. Cuídese es ser egoísta. Cuidarse es ser egoísta. Cuidarse es no olvidarse de uno. Esta es un poco la cuestión que yo veo mucho en las personas. Cuidan muchísimo las madres, las esposas, las hermanas, los hermanos, cuidan mucho de su entorno, pero de pronto cuida a esa persona, bueno, y de usted, bueno, yo es que no tengo tiempo. Ese es un problema. Sí tienen tiempo, pero a lo mejor no lo utilizan en ello. Se nos ha acabado el tiempo, Daniel. Yo creo que habrá más ocasiones de tenerte por aquí, de hablar de esos temas que creo que son interesantes, sobre todo para los señores telespectadores, porque todos tenemos algo que hablar del corazón y todo lo que conlleva. Y bueno, pues lo dicho, desearte lo mejor y darte las gracias por estar aquí. Ya digo, habrá muchas más ocasiones de tenerte por esta casa. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Daniel. Bien, pues con las palabras de Daniel San Román Sánchez, como decíamos, cardiólogo, hemos hablado un poquito más del corazón, hemos hablado sobre todo de esas pautas que debemos tener, de esos hábitos que tenemos que coger, porque la salud nuestra nos lo va a agradecer ahora y en el futuro. O sea, que yo creo que lo que hemos escuchado a Daniel esta noche no hay que echarlo en saco roto, sino aplicárselo y, como él decía en la última intervención, bueno, pues ser un poco más egoísta con nosotros, que yo creo que eso nos va a repercutir en esa salud, en esa buena salud. Señores, gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.